Hola a todos, me llamo Natalie Warren y tengo 34 años. El día de Acción de Gracias pasado, mi madre miró a mis dos hijos delante de toda la familia y dijo que no eran sus verdaderos nietos. Y cuando mi abuela deslizó una pequeña caja blanca por la mesa, entendí algo que me heló por dentro. Mi madre no nos había humillado por impulso, había acomodado cada detalle de esa escena con intención. Mis hijos estaban cerca de la puerta de la cocina cuando lo dijo. Mía tiene 8 años, llevaba un suéter color vino que encontré en una tienda de segunda mano de la iglesia, con pequeños botones de perla en las mangas. Noah tiene 6, con una versión azul marino del mismo suéter porque aún le gusta vestirse igual que su hermana, aunque finja que no. Los dos sostenían platos de papel con un solo panecillo, esperando que yo les dijera dónde sentarse. Los hijos de mi hermana ya estaban en la mesa principal. Mi sobrina Harper tenía un moño dorado en el cabello y un sobre en el regazo. Mi sobrino Easton agitaba el suyo como si fuera boleto de concierto. Mi madre, Denise Warren, les había dado a cada uno $200 por ser las bendiciones de la abuela este año. Entonces Mía me susurró, «Mamá, ¿nosotros también recibimos uno?» No respondí lo suficientemente rápido. Mi madre lo escuchó. Dejó la copa de vino sobre la mesa, miró directo a mi hija y sonrió con esa calma fría que usaba cuando quería disfrazar la crueldad de honestidad. «Ay, cariño», dijo. «Eso es para mis verdaderos nietos». El ambiente no se quedó en silencio de golpe. La incomodidad se fue filtrando poco a poco. Primero los cubiertos bajaron el ritmo. Luego mi hermana Tessa tosió suavemente en la servilleta. Mi padrastro Alan bajó la mirada hacia el puré, como si ahí pudiera esconderse una respuesta. Y entonces mi madre remató, un poco más fuerte. «No nos hagamos los tontos, la biología sí importa». Mi hijo me miró. No estaba confundido. Estaba herido. Y eso fue lo que me rompió algo por dentro. Porque Mía y Noah son mis hijos. Completamente míos. Legalmente míos. Emocionalmente míos en todo lo que realmente cuenta. Los adopté después de casarme con Eric, quien había perdido a su primera esposa cuando Noah aún era bebé. Sus actas de nacimiento llevan mi nombre. Sus registros escolares llevan mi nombre. Sus noches de fiebre, sus pesadillas, sus visitas al dentista, su cereal favorito, sus manos temblorosas a las 2 de la mañana, todo eso también lleva mi nombre. Pero mi madre nunca me perdonó haberme convertido en madre de una forma que ella no podía presumir. A ella le gustaban las historias limpias. Y Tessa le daba exactamente eso, un matrimonio con un cirujano, 2 hijos rubios, una casa blanca con persianas negras y fotos perfectamente coordinadas en los campos de calabazas cada octubre. Mi madre los llamaba el legado Warren, aunque llevaran el apellido de su padre. Yo, en cambio, me casé con Eric, un electricista viudo con 2 hijos pequeños y una hipoteca que había resistido mejor el duelo que su propia cocina. Yo me convertí en madre estando presente, no siendo aplaudida por ello. Y en mi familia, estar era lo normal. Ser celebrada era para Tessa. Aún así, ese día de Acción de Gracias fui, porque mi abuela, Ruth Ellison, me lo pidió. La abuela Ruth tenía 81 años. Era de esas personas pequeñas pero firmes, con una mente afilada como aguja de coser, y un silencio que hacía que la gente la subestimara sin darse cuenta. Vivía en una casita azul detrás de la iglesia metodista y todavía ponía etiquetas a sus obras con cinta adhesiva y una letra perfecta. 3 días antes de Thanksgiving me llamó y me dijo: «Natalie, trae a los niños. Quiero que estén en mi mesa». Yo le respondí: «Mamá no quiere que vayamos». Hubo una pausa. «Yo no pregunté qué quería Denise», contestó ella. Así que fui. Llevé una cazuela de ejotes con las cebollitas fritas aparte para que no se aguaran, pan de calabaza envuelto en papel aluminio. Y 2 niños que practicaron decir feliz día de Acción de Gracias en el coche porque de verdad querían caerle bien a mi madre. Y esa parte dolía más de lo que me gusta admitir, querían que mi madre los aceptara. Cuando llegamos, mi mamá me besó el aire junto a la mejilla. «Ah, sí viniste», dijo. Como si yo hubiera llegado sin invitación a algo privado. Abrazó a Tessa tanto tiempo que hasta ella se rió incómoda. «Mamá, te vi ayer»,
le dijo. Las tarjetas del lugar ya estaban puestas. Tessa y su esposo Blake estaban junto a mi madre. Harper y Aston, los hijos de mi hermana, estaban justo en el centro, entre ella y el arreglo floral, donde todos podían verlos. Eric y yo quedamos al fondo, cerca de unas sillas plegables. Mia y Noah ni siquiera tenían lugar asignado. Encontré 2 sillas extra apiladas en el cuarto de lavandería. Cuando las saqué, mi madre solo dijo: con cuidado, no rayen el piso. Ni una disculpa. Ni un se me pasó. Ni un lo siento, olvidé a tus hijos. Porque no los había olvidado. Había planeado su ausencia. Eric también lo notó. Me miró con esa mirada silenciosa de esposo que pregunta sin hablar: ¿nos vamos o me porto bien? Le apreté la mano una vez. Pórtate bien. Para la abuela Ruth, la cena había sido tensa, pero soportable, hasta que llegaron los sobres. Mi madre golpeó su vaso con una cuchara, como si fuera a brindar en una boda. Solo quiero hacer algo especial para mis nietos, dijo. Mia se enderezó. Noah se limpió las manos en el suéter. Mi madre sacó de una bolsa roja 2 sobres color crema con calcomanías doradas. Harper, canturreó. Aston. Los niños chillaron de emoción. Tessa se llevó la mano al pecho, como si no supiera lo que venía, aunque ya tenía el celular grabando desde antes. Harper empezó a contar el dinero en la mesa. Aston gritó: 200. Todos rieron. Mis hijos miraban en silencio. Sentí a Eric quedarse completamente quieto a mi lado. Entonces Mia hizo la pregunta. Y mi madre respondió: eso es para mis verdaderos nietos. Me levanté tan rápido que la silla raspó la madera. No fue un escándalo. No grité. Tessa murmuró: tal vez este no es el momento. La miré. No, dije. Al parecer este es exactamente el momento. El labio de Mia temblaba. Noah estaba viendo el piso. Eric ya estaba alcanzando los zapatos de los niños, listo para sacarnos de ahí. Y entonces, la abuela Ruth se movió. No había dicho una sola palabra durante el espectáculo de los sobres. Había estado sentada a un lado de la mesa, con su suéter lila, las manos cruzadas sobre la servilleta, observando a mi madre con una expresión que yo no podía descifrar. Ahora abrió su bolsa negra, grande, de esas que parecen guardar más de lo que deberían. Y algo en el ambiente cambió antes de que alguien entendiera por qué. No se apresuró. No alzó la voz. Sacó una pequeña caja blanca, de joyería, amarrada con un moño plateado. La dejó sobre la mesa frente a ella y la empujó lentamente por la madera pulida hasta que se detuvo justo delante de mi madre. Mi mamá parpadeó. ¿Y esto qué es? La abuela Ruth la miró fijo. Lee la etiqueta en voz alta, Denise. Mi madre soltó una risita incómoda. Mamá, estamos en medio de... Léela, dijo la abuela, firme. 2 palabras. Secas. Definitivas. Mi mamá tomó la caja como si quemara. Volteó la pequeña etiqueta. Su cara cambió apenas, pero lo suficiente. Primero se le fue la seguridad. Luego el color. Y después miró alrededor, hacia mí, hacia mis hijos junto a la puerta, hacia el celular de mi hermana que seguía grabando. En voz alta, repitió la abuela Ruth. Mi madre tragó saliva. Y por primera vez en toda la tarde, nadie en la mesa se movió. Sostuvo la etiqueta entre 2 dedos como si la hubiera insultado personalmente. Por un segundo pensé que se negaría. Sería muy de Denise Warren. Mi madre había construido su vida diciendo cosas hirientes en voz alta y pidiendo disculpas en silencio, si es que lo hacía. Prefería corregir en privado y actuar en público. Pero la abuela Ruth la estaba viendo fijamente. Y había muy pocas personas en el mundo a las que mi madre todavía les tenía miedo. Su propia madre era una de ellas. Mi mamá aclaró la garganta. La etiqueta era pequeña, color crema, atada con un hilo fino al moño plateado. Sus ojos la recorrieron una vez, luego otra, como si leerla de nuevo pudiera cambiar lo que decía.
Al final, habló. Para Mía y Noah. La abuela Ruth se recargó en la silla, sin apartar la mirada. Mi mamá apretó la mandíbula. Para Mía y Noah, repitió. Mis hijos se quedaron congelados en la puerta. Mía tenía el abrigo a medio poner, una manga colgando. Noah abrazaba sus zapatos contra el pecho. La abuela señaló la caja. Sigue. Mi mamá volvió a mirar la etiqueta, y esta vez su voz se le quebró apenas en los bordes. De su bisabuela Ruth, que sí sabe lo que significa familia de verdad. Nadie respiró. Lo digo en serio. Por un segundo imposible, el cuarto entero quedó tan en silencio que se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina y el leve chirrido de los zapatos de Noah cuando los apretó más fuerte. Tessa bajó el celular. Alan se pasó la mano por la boca. Mi madre seguía mirando la etiqueta. Humillada, pero no de la forma en que ella había humillado a mis hijos. Lo de ella vino con testigos que sí respetaba. La abuela Ruth se inclinó sobre la mesa y tomó la caja de las manos de mi madre. Niños, dijo, girándose hacia la puerta de la cocina. Vengan, por favor. Mía me miró primero. Y eso dolió. Ese pequeño hábito de pedir permiso incluso para recibir algo bueno de mi familia. Asentí. Ella caminó despacio hacia la abuela Ruth, con Noah pegado detrás. Eric se hizo a un lado, pero se quedó lo suficientemente cerca por si a alguno de los dos se le rompía algo por dentro con todo lo que había en esa habitación. La abuela Ruth sostuvo la caja frente a ellos. Esto es para los dos. Noah susurró. ¿La podemos abrir? Sí, dijo ella. Pero con cuidado. Es vieja. Mía desató el listón con los dedos temblorosos. Noah levantó la tapa. Dentro no había dinero. Era una llave. Una llave pequeña de latón, sobre terciopelo azul doblado, con una etiqueta pegada. Mía frunció el ceño. ¿Y para qué es? La mirada de la abuela Ruth se suavizó. Mi baúl de los recuerdos. Mi madre hizo un sonido seco. No una palabra, más bien una advertencia. La abuela Ruth la ignoró. Cuando tenía 17 años, dijo, mi padre me mandó a hacer un baúl de cedro antes de casarme con tu bisabuelo. Guardaba ahí mis guantes de novia, cobijas de bebé, cartas, fotografías, cosas que importaban antes de que el mundo empezara a fingir que solo el dinero importa. Miró a mi madre cuando dijo eso último. El rostro de ella se endureció. La abuela Ruth siguió. He decidido que ese baúl ahora les pertenece a Mía y Noah. Tessa parpadeó. ¿A los dos? La abuela ni la volteó a ver. Sí. A los dos. Noah tocó la llave apenas con un dedo. ¿Qué hay dentro? Algunas cosas para ustedes, dijo ella, y algunas cosas sobre ustedes. Se me apretó la garganta. ¿Sobre ellos? Pregunté. La abuela Ruth me miró entonces. Y había algo en su expresión que no supe leer. No era tristeza. No era enojo. Era algo más viejo que eso. Sí, dijo. Sobre ellos. Mi madre empujó la silla hacia atrás. Mamá, esto es inapropiado. La ceja de la abuela Ruth se levantó apenas. ¿De verdad? Tú hiciste esto peor. No, Denise, continuó con calma. Lo hiciste peor en el momento en que decidiste que dos niños podían sentarse en tu cocina a aprender que valen menos. Mi madre soltó una risa corta. Ay, por favor. Solo hice una distinción. Eso es todo. ¿Una distinción? Repitió la abuela. Sí. Una distinción biológica. Eric dio un paso al frente. Sentí el calor de su enojo antes de que hablara. Son los hijos de Natalie. Mi madre ni siquiera lo miró. Ese era otro de sus trucos. Si no respetaba a alguien, actuaba como si sus palabras vinieran de una radio en otra habitación. Legalmente, quizá, dijo. La cara de Eric cambió. Yo le puse la mano en el brazo. No porque ella no mereciera lo que él iba a decir. Sí lo merecía.
sino porque Mía y Noah estaban mirando, y yo no quería que recordaran la rabia de su padre más que el valor de su bisabuela. La abuela Ruth dio un solo golpecito con el dedo sobre la mesa. «Denise». Mi madre volteó. La abuela Ruth dijo con calma: «Pide una disculpa». Mi mamá soltó una risa corta, pero ya sin seguridad. «¿Por qué?». La abuela la miró fijo. «Por hablarle de forma humillante a unos niños en la cena de Thanksgiving». Tessa intervino, bajito, incómoda, como queriendo apagar el fuego. «Abuela, tal vez todos estamos muy sensibles». La abuela Ruth giró despacio la cabeza hacia ella. «Tessa, si tu madre hubiera repartido sobres a los hijos de Natalie y les hubiera dicho a Harper y East que no son nietos reales, ¿también lo llamaría sensibilidad?». Tessa se quedó sin aire. Blake bajó la mirada al plato. Harper, con 10 años y la edad suficiente para entender que algo estaba mal, dobló su dinero y lo metió de nuevo en el sobre. Easton ya no sonreía. Por primera vez en toda la noche, mi hermana no tenía ninguna respuesta bonita. Mi madre cruzó los brazos. «No voy a dejar que me intimiden en mi propia casa». La abuela Ruth contestó sin subir la voz. «Entonces deja de intimidar niños en ella». Eso cayó como un golpe limpio. Casi lo escuché romper algo en el aire. Los ojos de mi madre brillaron, pero no de arrepentimiento, de enojo. «Natalie sabe cómo soy. Ella eligió esta vida. Eligió a un hombre con problemas. Y ahora todos esperan que yo reescriba la realidad». La palabra problemas le pegó a Eric como una bofetada. Mía me miró. «¿Somos problemas?», susurró. Me arrodillé de inmediato sobre la alfombra del comedor. «No», dije, tomándole la cara con las manos. «Nunca. Ustedes son mis hijos. Son lo mejor que tengo. ¿Me escuchas?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Noah se pegó a mi costado. Los abracé a los dos, y mientras los sostenía, la abuela Ruth hizo algo que nadie esperaba. Volvió a meter la mano en su bolsa. Sacó un sobre grande de papel manila. Mi madre se quedó completamente quieta. Ya no era molestia, era miedo. La abuela dejó el sobre junto a la caja vacía. «Pensaba esperar hasta después del postre», dijo. «Pero Denise parece muy decidida a hablar de que hace real a una familia». La voz de mi madre bajó. «Mamá, no». La abuela la miró con 81 años de cansancio acumulado en los ojos. Alan murmuró. «Ruth, quizá». Ella lo cortó sin levantar la voz. «Alan, llevas 15 años en silencio. No empieces a hablar de tiempos ahora». Se quedó callado al instante. La abuela abrió el sobre y sacó varios documentos. Sellos legales. Tinta azul. Un sello de notario. Sentí como el corazón se me aceleraba. La abuela Ruth no era de teatro. No inventaba cosas. No hacía escenas por drama. Si había traído papeles a una cena de Thanksgiving, era porque ya sabía que esto era una guerra. Me miró. «Y Natalie, cariño», dijo, «hay cosas que tu madre debió decirte hace mucho». Se me fue el aire del estómago. Mi mamá se levantó tan rápido que la copa de vino se inclinó y derramó rojo sobre el mantel blanco. «Y ya basta», escupió. La abuela ni se inmutó. «No», dijo. «Ya fue suficiente, por 34 años». 34. Mi edad. El cuarto se inclinó un poco. La miré. «¿De qué estás hablando?». Mi mamá gritó. «Natalie, agarra a tus hijos y vámonos». Pero la abuela Ruth deslizó la primera hoja hacia mí. En la parte superior estaba mi nombre. Natalie Grace Warren. Debajo, un encabezado de corte de 1989. Y más abajo, una sola palabra. Adopción. Por un segundo no pude procesarlo. No porque fuera complicado, sino porque era imposible. Mi nombre estaba ahí, en tinta negra, normal, seguido de algo que nunca había sentido mío. Adopción. Escuché a Mía susurrar.
Mamá. Pero no pude responder. Mis dedos flotaban sobre el papel sin tocarlo, como si tocarlo lo hiciera real. Mi madre fue la primera en moverse. Le arrancó el documento de la mesa tan rápido que la esquina rozó la salsa de arándano. «¿Que esto es privado?», siseó mi madre. La abuela Ruth la miró sin moverse. «No», respondió. «Estaba oculto». «No es lo mismo». Sentía el pulso golpeándome en los oídos. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi mamá se volteó hacia mí y, por una fracción de segundo, intentó sonreír. Fue lo peor. Una sonrisa forzada, pegada a la cara como si no encajara. «Natalie, tu abuela está confundida». La abuela Ruth soltó una risa seca. Me vine manejando sola, horneé 2 pais y todavía traje evidencia. No estoy confundida. Tessa volteó a verlas. ¿Qué espera? ¿Natalie es adoptada? La pregunta cayó en la mesa antes de que yo pudiera reaccionar. Alan cerró los ojos. Blake se removió incómodo. Mi madre dijo rápido. Tessa, cállate. Pero Tessa ya no la estaba viendo a ella. Me estaba viendo a mí, con algo que casi nunca le había visto. No era lástima, era shock. La abuela Ruth extendió la mano. Devuélvelo, Denise. No, respondió mi madre, apretando el papel. No. Alan, precisamente Alan, se levantó. El mismo Alan silencioso de siempre. El hombre que evitaba cualquier conflicto como si pudiera sobrevivir ignorándolo. Se acercó despacio. Denise, dijo en voz baja. Ya basta. Mi mamá lo miró como si la hubiera traicionado. ¿Tú también? Él no respondió. Solo tomó el documento de sus manos y lo puso frente a mí. Mis manos temblaban cuando lo levanté. Petición de adopción. Mi nombre. Mi fecha de nacimiento. El nombre de mi madre como madre adoptiva. Padre desconocido. Madre biológica, sellado. Leí esas líneas una y otra vez hasta que las letras se empezaron a mezclar. No entiendo, dije. Pero sí entendía. Una parte de mí siempre lo había sabido. Había un cuarto cerrado en esta familia. Solo que nunca supe que yo estaba dentro. La voz de la abuela Ruth bajó, más suave. Tenías 4 meses cuando Denise te llevó a casa. Te llevó a casa. No te tuvo. No te dio a luz. Te llevó a casa. Mi madre se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado los huesos. Yo era tu madre, dijo. Soy tu madre. La miré. Toda mi vida me había dicho que era dramática, ingrata, demasiado sensible. Había comparado mi cara con la de Tessa, mi cuerpo con el suyo. La abuela Ruth dijo, sin subir la voz. Peor. Ella lo hizo sabiendo exactamente lo que era. Mi mamá explotó. Yo amaba a Natalie. Ah, no, respondió la abuela. Tú guardabas un secreto. Es diferente. El rostro de mi madre se deformó. Ustedes no tienen idea de lo que fue. La gente preguntaba. En ese momento no podía tener más hijos. Todos sabían que lo habíamos intentado. Cuando la adopción se concretó, yo quería empezar de nuevo. ¿Un empezar de nuevo? Repetí. Mi mamá me miró, desesperada, pero todavía enojada. No quería que te sintieras diferente. Bajé la vista al papel. Me hiciste sentir diferente todos los días de mi vida. Eso la dejó sin respuesta. Porque era verdad. Recordé tener 7 años, llorando porque me dijo que yo estaba hecha diferente a Tessa y que debía usar un leotardo más oscuro para las fotos de baile. Recordé tener 12 y preguntarle por qué no salía en las fotos viejas de la familia, y que me dijera, no todos tienen buenos genes. Recordé tener 16, encontrando la pulsera del hospital de nacimiento de Tessa en su caja de recuerdos y preguntando por la mía. La perdiste, me dijo. Eres muy distraída. Distraída desde bebé. Una mentira tan simple que me crió entera. Eric se agachó a mi lado. Natalie, susurró.
Su mano en mi espalda era firme, cálida. Mía y Noah se habían acercado sin que lo notara. Mía tenía los ojos enormes. Noah se veía otra vez asustado de los adultos. Doblé el documento con cuidado, aunque por dentro quería romper todo. La abuela Ruth deslizó el sobremanila hacia mí. Hay más. Tus documentos originales están sellados, dijo la abuela Ruth, pero yo guardé copias de todo lo que Denise me permitió conservar. Cartas de la agencia, la resolución final, y una fotografía del día en que llegaste a casa. Se me cerró la garganta. ¿Una fotografía? La abuela asintió. Mi madre susurró. Mamá, por favor. Pero la abuela Ruth ya había dejado de obedecer la culpa de nadie. Metió la mano al sobre y sacó una foto ya deslavada. En ella, la abuela Ruth aparecía sentada en un sillón floreado, más joven, pero igual de reconocible, sosteniendo a una bebé envuelta en una cobija amarilla. A su lado estaba mi madre, con 26 años, el cabello peinado, una sonrisa perfecta. Y en la parte de atrás del sillón, alguien había pegado un letrero de papel. Bienvenida a casa, Natalie. Toqué la orilla de la foto. No sabía si dolerme o agradecer. Tal vez las dos cosas. Tessa habló en voz baja. ¿Papá lo sabía? La mención de nuestro padre, muerto hace 12 años, hizo que mi madre se tensara. Sí, dijo la abuela Ruth. Frank lo sabía. Amaba a Natalie desde el momento en que la vio. Nunca quiso que esto fuera un secreto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá, el que me hacía loncheras con notas, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que me decía peque hasta su último día. Él lo sabía. Y aún así me amó. No a pesar de eso. Simplemente me amó. Mi madre se limpió una lágrima con fuerza, como si llorar fuera una falta de respeto. Están actuando como si hubiera cometido un crimen. La mirada de la abuela Ruth se endureció. Te sentaste en esta mesa y le dijiste a unos niños adoptados que no eran familia real, mientras tu hija adoptiva estaba escuchando. Mi madre murmuró. No pensé. No, la interrumpí. Todos me voltearon a ver. Me quedé de pie, con el decreto de adopción en una mano y la fotografía en la otra. No tienes derecho a decir que no pensaste. Pensaste lo suficiente para darle sobres a 2 niños y a los míos no. Pensaste lo suficiente para no ponerles lugar en la mesa. Pensaste lo suficiente para decir reales sabiendo que iban a escucharte. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Sabías exactamente lo que hacías. Mía deslizó su mano en la mía. Pequeña. Firme. Real. Mi hija. Mi madre la miró y, por primera vez en toda la noche, le cruzó algo parecido a la vergüenza por la cara. Pero la vergüenza no es una disculpa. Solo es su sombra. Natalie, podemos hablar de esto después, dijo. Solté una risa corta. No. Después ya no tienes. La abuela Ruth se levantó de la silla. Bien. Luego miró a mis hijos. Mía, Noah, su baúl está en mi carro. Lo pequeño ya lo tengo. El grande, el de cedro, les va a llegar a su casa la próxima semana. La cabeza de mi madre se giró de golpe. ¿Lo moviste? La abuela Ruth sonrió, pero no tenía nada de calidez. Esta mañana. Tessa frunció el ceño. ¿Por qué harías eso antes de la cena? La abuela tomó su bolsa. Porque conozco a mi hija. Mi madre pasó la mirada de la abuela a mí, y el pánico finalmente rompió su máscara. Mamá, ¿qué más hiciste? La abuela Ruth se acercó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Lo mismo que debía hacer hace años, dijo, dejar de permitir que Denise decida quién pertenece a esta familia. Luego me miró a mí. Y Natalie, hay algo en ese baúl que necesitas ver antes de que tu madre lo alcance. Esas palabras pesaron más que los papeles de adopción. Antes de que tu madre lo alcance. Mi madre lo entendió también. Se puso pálida. ¿Qué significa eso? Pregunté. La abuela Ruth, por primera vez esa noche,
Se veía cansada de verdad. No débil, dijo la abuela Ruth, solo cansado, de una forma que tú ya no querías ver. Luego añadió, más bajo. Significa que tu padre te dejó algo. El ambiente cambió otra vez. Mi papá llevaba muerto 12 años, pero el duelo tiene reflejos. En cuanto lo mencionó, mi mano subió casi sola al dije que llevaba en el cuello. Dentro estaba la foto de él cargándome en hombros en la feria del condado, los dos quemados por el sol, riéndonos. La voz de mi madre se afiló. Frank me dejó todo a mí. La abuela Ruth ni siquiera la miró. Frank te dejó la casa y las cuentas. Pero a Natalie le dejó otra cosa. Eso no es verdad, Denise. Sí lo es. No lo es. Entonces, ¿por qué lo escondiste? Mi madre cerró la boca. Tessa se inclinó hacia adelante. ¿Esconder qué? La abuela Ruth tomó la foto de mi mano y la guardó con cuidado en el sobre. Una carta, dijo, y un bono de ahorro. Frank me los dio 2 meses antes de morir. Dijo que si Denise no le decía la verdad a Natalie antes de cumplir 30, yo debía entregárselos. Se me apretó el pecho. Mi cumpleaños de 30 fue hace 4 años. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas, y eso dolió más que el enojo de mi madre. Lo sé, dijo. Perdón, cariño. Dejé que Denise me convenciera de esperar. Luego te casaste con Eric y dijo que iba a arruinar tu nueva familia. Después adoptaste a los niños y dijo que los iba a confundir. Siempre había una razón. Su voz se quebró un poco. Debí entender que las razones, si las acumulas, se vuelven excusas. Tragué saliva. ¿Por qué ahora? La abuela Ruth miró a Mia y a Noah. Porque hoy usó la misma mentira como arma contra ellos. Mi madre golpeó la mesa con la palma. Yo no usé nada como arma. Noah se sobresaltó. Eric se puso de inmediato entre él y mi madre. Ese movimiento lo dijo todo. Mi esposo ya no confiaba en la voz de mi madre cerca de nuestros hijos. La abuela Ruth continuó. La carta está en el baúl de cedro. La moví esta mañana porque sospeché que Denise la destruiría en cuanto entendiera que ya no iba a seguir esperando. Mi madre se quedó ahí, respirando pesado. Y no lo negó. Ese fue su respuesta. Sentí algo dentro de mí apagarse. No calma. Silencio. Como una puerta cerrándose despacio, pero para siempre. Me giré hacia Eric. Nos vamos. Asintió sin discutir, sin preguntar. Mia todavía apretaba la llave del latón. Noah tenía un zapato puesto y el otro no, los calcetines resbalando sobre el piso de madera. Me agaché y lo ayudé, porque mis manos necesitaban algo que no doliera. Detrás de mí, mi madre dijo. Natalie, si sales así, no esperes que yo te siga. Amarré las agujetas con calma. Luego me levanté. No espero nada. Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado. Tessa se levantó de la mesa. Nat, espera. Casi no me detuve. Mi hermana y yo habíamos vivido años dentro de papeles asignados. Ella, la hija perfecta. Yo era la difícil. Las dos habíamos seguido el guión familiar a nuestra manera, pero la voz de Tessa sonaba distinta ahora. Se acercó con los 2 sobres color crema que mi madre le había dado a sus hijos. Yo no sabía, dijo. Le creí. Y eso me tomó por sorpresa. Tessa miró a Mia y a Noah, luego se agachó a su altura. Perdón, les dijo. Lo que dijo la abuela Denise estuvo mal. Mi madre soltó un jadeo. Tessa. Pero Tessa ni la volteó a ver. Harper se acercó a su mamá y le extendió su sobre a Mia. Te lo puedes quedar, susurró. Mia se quedó paralizada. No, gracias. La carita de Harper se desmoronó. Yo también lo siento. Mia asintió. No era perdón exactamente, pero sí reconocer que otra niña también estaba atrapada en el desastre de los adultos. Easton se arrastró hasta Noah y le ofreció un pan de su plato. Tenía 7 años y no sabía qué otra cosa hacer.
Noah lo tomó con seriedad. Y gracias. Fue absurdo y doloroso, y aún así, ese pedazo de pan fue lo más amable que alguien del lado de mi madre le dio en toda la noche. La abuela Ruth se puso su abrigo encima del suéter lila. Me voy con ustedes. Mi mamá giró de inmediato. Tú no te vas a ningún lado. La abuela levantó la barbilla. Tengo 81 años, Denise. Te aseguro que sí puedo. No puedes simplemente irte de Thanksgiving. Puedo vigilar, respondió ella. Alan, en silencio, tomó el portapasteles de la abuela de la cocina y se lo pasó a Eric. Mi madre lo miró incrédula. Alan. Él la miró cansado, triste. Debiste disculparte. Eso fue todo lo que dijo. Pero cayó como piedra. Tal vez porque era la primera vez que lo escuchaba ponerse de un lado, y no era el de ella. Salimos hacia la puerta como sobrevivientes dejando un edificio tras una fuga de gas, despacio, en shock, sin entender todavía todo lo que habíamos respirado ahí dentro. Ya en la entrada, mi madre dijo mi nombre. No Natalie. Nati. Mi apodo de niña. Me detuve sin querer. Estaba parada en el comedor, con vino rojo manchando el mantel como si fuera una herida abierta. Yo te crié, dijo. No fue tierno. Fue como un recibo. La miré mucho tiempo. Sí, dije. Y hoy por fin entendí por qué dolía tanto. Abrí la puerta. El aire frío de noviembre entró, limpio, cortante. En el coche nadie habló al principio. Eric manejaba. La abuela Ruth iba en el asiento del copiloto, sosteniendo su bolsa con las dos manos. Atrás íbamos los niños conmigo en medio. Noah se quedó medio dormido recargado en mi brazo. Mia miraba la llave de latón en su mano. Después de unos 10 minutos, Mia susurró. Mamá. Sí, bebé. Si eres adoptada, ¿eso quiere decir que no eres real? Se me partió el pecho. La abracé. No, dije. Quiere decir que alguien me eligió. Y yo los elegí a ustedes. El amor es real cuando la gente se queda. Ella pensó eso un momento. La abuela Ruth se quedó, dijo. Miré la nuca de mi abuela en el asiento de enfrente. Sí, respondí. Se quedó. La abuela Ruth extendió la mano hacia atrás sin voltear. Yo la tomé. Perdón, susurró. Le apreté la mano una vez. No era perdón. Todavía no. Pero tampoco era nada. Primero fuimos a la casita azul de la abuela Ruth. El baúl de cedro no cabía en su coche, pero había preparado una caja más pequeña con cosas de adentro. Eric la cargó hasta nuestra sala cuando llegamos a casa. Los niños estaban agotados, así que los acostamos. Mia puso la llave de latón debajo de su almohada. Noah preguntó si mañana todavía éramos familia. Eric se sentó en la orilla de su cama. Claro, campeón, dijo. Somos familia para siempre. Cuando la casa por fin se quedó en silencio, la abuela Ruth dejó la caja de cartón sobre la mesa de centro. Mis manos temblaban cuando la abrí. Adentro había fotos de bebé, una cobija amarilla, una pulserita de plata con mi nombre grabado, y debajo de todo, un sobre. En la parte de enfrente, la letra de mi papá. Para mi Nati, cuando por fin llegue la verdad. Apreté el sobre contra mi pecho, y me quebré. No fue un llanto bonito ni silencioso. Lloré como niña. Sin control. Eric me sostuvo. La abuela Ruth lloraba en silencio a mi lado. Cuando por fin abrí la carta, la voz de mi papá parecía salir de la hoja. Kido, si estás leyendo esto, es porque tu mamá esperó demasiado, y lamento no haberlo arreglado mientras yo estaba aquí. Se me nubló la vista. Seguí leyendo. Nunca fuiste un secreto para mí. Fuiste la respuesta a una oración que me daba miedo decir en voz alta. Las palabras se desdibujaban. Me limpié los ojos. Hablaba del día en que me llevaron a casa. De cómo le agarré el dedo y no lo solté. De cómo entendió al instante que la biología es la forma menos interesante de pertenecerle a alguien.
Y luego vino el párrafo que hizo que la abuela Ruth se tapara la boca. También hay algo práctico. Compré un bono a tu nombre y seguí aportando. No te hará rica, pero te dará opciones. Tu madre sabe dónde está la documentación. Si dice que no, pregúntale a Ruth. Levanté la vista. La abuela Ruth estaba fija en la caja. Busqué entre la cobija, las fotos, la pulsera. Nada. Ni papeles del bono. Ni certificado. Nada. El rostro de la abuela se endureció. Se lo llevó, susurró. Y en ese mismo instante, mi teléfono se encendió. Un mensaje de mi madre. No tenías derecho a tomar lo que me pertenece. Me quedé viendo la pantalla hasta que las palabras dejaron de parecer palabras. Eric lo leyó por encima de mi hombro. Su cara se puso fría. La abuela Ruth me quitó el teléfono, leyó el mensaje y dijo: Bueno, eso es una confesión. Quise negarlo. Incluso después de todo, una parte estúpida de mí quería pensar que había un malentendido. Que quizás se refería al baúl. A las fotos. A su control. Pero al día siguiente, la abuela Ruth llamó al banco donde mi papá tenía sus documentos. Al mediodía ya sabíamos la verdad. El bono había sido cobrado 3 años después de la muerte de mi padre. Mi madre había firmado con mi nombre. No Natalie Warren. Natalie Grace Warren, el nombre completo que mi papá usaba solo cuando me escribía tarjetas de cumpleaños. Me senté en la oficina del abogado con Eric a un lado y la abuela Ruth al otro. Mientras una mujer llamada Mercy explicaba con calma que la falsificación no era un malentendido familiar solo porque ocurrió dentro de una familia. Que ella te robó, dijo Mercy. La palabra robó me revolvió el estómago. No porque fuera mentira. Sino porque era simple. Mi madre había pasado toda mi vida complicándolo todo. Disfrazando la crueldad de educación, el favoritismo de tradición, la mentira de protección. Pero esto no tenía capas. Era simple. Me robó el dinero que mi padre me dejó. Y en Thanksgiving había intentado quitarle a mis hijos su lugar en mi familia también. Mercy envió una sola carta. Decía que si el dinero no se devolvía en 10 días hábiles, procederíamos legalmente y notificaríamos a las autoridades. Esa noche mi madre me llamó 17 veces. No contesté. Luego llegaron los mensajes. ¿De verdad vas a arruinarme por dinero? Tu padre estaría avergonzado después de todo lo que sacrifiqué por ti. Y al final, está bien. Tú ganas. Pero no se sintió como ganar. Se sintió como estar parada entre las cenizas de una casa que pasé 34 años fingiendo que era cálida. El 9º día hábil, el dinero apareció en una cuenta en custodia, con los intereses calculados por Mercy. Mi madre no mandó ninguna nota. No pidió perdón. Solo le dijo a Tessa que yo había convertido todo en algo legal. Y Tessa, para sorpresa mía, respondió: No, mamá. Tú lo volviste legal cuando falsificaste su firma. Después de eso, mi madre dejó de hablarle a ella, y a mí también. 3 meses completos de silencio. Y, siendo honesta, ese silencio empezó a sanar cosas. No sabía cuánto daño hacía el ruido hasta que dejó de existir. Mía dejó de preguntar si la abuela Denise estaba enojada con nosotros. Noah dejó de esconderse cada vez que sonaba mi teléfono. Eric pintó el pasillo de un verde suave que yo había querido por años, pero que nunca elegí porque una vez mi mamá dijo que se veía barato. La abuela Ruth empezó a ir cada domingo después de la iglesia con sopa, historias, y una disculpa que nunca me presionó a aceptar. El baúl de cedro llegó la semana antes de Navidad. Olía a madera recién tallada y lavanda, como algo que había sido guardado con intención. Mía y Noah lo abrieron juntos con la llave de latón. Adentro había pedazos de mí que nunca me habían dado. Mi cobija amarilla de bebé. Fotos de mi papá dándome puré de manzana. Una copia del anuncio de adopción del periódico local. Y una pulserita de hospital del día que llegué a casa. No nací ahí, pero llegué a casa. Mi mamá también había mentido sobre eso. Sostuve la pulsera en la palma de la mano y lloré, pero no como cuando leí la carta de mi papá. Esto fue distinto.
Más silencioso. Un dolor con espacio para gratitud. Noah se subió a mis piernas. Entonces, ¿el abuelo Frank te eligió? Sonreí entre lágrimas. Sí. Mia tocó la pulsera con cuidado. Como tú nos elegiste a nosotros. Exactamente así, le dije. Para primavera, usamos parte del dinero de mi papá para abrir cuentas de universidad para Mia y Noah. No porque el dinero probara que pertenecían, sino porque mi papá había querido darme opciones, y yo quería que ese amor siguiera caminando hacia adelante. Enmarcamos su carta y la colgamos en el pasillo. No completa. Solo una frase. La biología es la forma menos interesante de pertenecer a alguien. Tessa empezó a venir más seguido después de eso. Al principio incómoda, cargando cazuelas y culpa. Harper y East también venían. Los 4 niños se volvieron primos sin pedirle permiso a nadie. Un día los vi en el porche, Harper y Mia haciendo pulseras de amistad, mientras Noah y East buscaban lombrices en el jardín. Sin discursos. Sin etiquetas. Solo niños haciendo lo que a los adultos se nos complica tanto, pertenecer. Mi madre eventualmente mandó una tarjeta. Sin remitente, pero reconocí su letra. Dentro decía: lamento que sientas que te lastimé. Solté una risa cuando lo leí. No porque fuera gracioso, sino porque era exactamente el nivel de disculpa del que mi madre era capaz. Y por primera vez en mi vida, no me sentí con hambre de aceptar migajas. Guardé la tarjeta de vuelta en el sobre y la puse en una carpeta que decía, Denise. Ella había escrito cada nombre con plumón morado y los decoró con pequeñas hojas. Abuela Ruth. Tía Tessa. Harper. Easton. Papá. Mamá. Noah. Mia. Y luego hizo una tarjeta extra y la colocó junto al baúl de cedro en la sala. Abuelo Frank. Nadie la corrigió. Después del pay, la abuela Ruth le entregó a cada niño un sobre. La misma cantidad para los 4. Nada de discursos. Nada de verdaderos nietos. No lo necesitaba. Noah abrió el suyo y susurró. ¿Es para mí? La abuela le acarició la mejilla. Para ti. Mia me miró del otro lado de la mesa. Y esta vez no había miedo en su cara. Ni la duda de si el amor podía ser quitado por la definición de alguien más. Solo confianza. Esa noche, cuando todos se fueron, encontré a los 2 niños dormidos junto al baúl de cedro. La mano de Mia estaba sobre la tapa. La mejilla de Noah descansaba sobre la cobija amarilla de bebé. La llave de latón estaba entre ellos, reflejando las luces del árbol como una promesa pequeña y dorada. Eric se puso detrás de mí y me rodeó la cintura. ¿Estás bien? Susurró. Miré a mis hijos de verdad, dormidos junto a la prueba de que yo también siempre había sido real. Sí, dije. Creo que por fin sí. Y si alguna vez te tocó proteger a tus hijos de alguien que se suponía debía amarlos, cuéntamelo en los comentarios.